Pues yo de formación, primero fui bailarina de clásico, bailé clásico varios años a nivel profesional y después migré un poco al mundo de la historia del arte. Tengo una licenciatura en historia del arte. Trabajé en museos un ratito, en el Palacio de Bellas Artes, en San Carlos, y de ahí regresé al escenario, pero ya desde otro lugar, desde el lugar de la producción, y ya desde hace varios años fundé una empresa de producción de teatro que se llama 1111 Producciones, y he estado produciendo desde ahí, desde 2014, y tuve la fortuna y el privilegio de ser la presidenta fundadora del Colegio de Productores hace unos años. Ahorita ya me tocó descansar un poquito, y pues ahora soy madre de dos y sigo produciendo teatro ahora desde el encierro, esperando que las salas, pues ya abrieron, pero que las salas se vuelvan a llenar. La primera vez que me enfrenté a los impuestos, pues de entrada, cuando estaba trabajando y daba mis recibitos y honorarios, pues yo se los pasaba a la contadora y no me involucraba más. Y confiaba al 100% en que lo que se tenía que hacer ante el SAT se hacía y que todo iba a estar bien. Ya más adelante empecé a entender un poco más, empecé a entender qué era esto de las retenciones, por qué me retenían, por qué me pagaban más IVA, menos IVA, todas estas cosas. Y bueno, ya cuando empecé a producir, eh, pues me di el primer catorrazo porque mi primer presupuesto de producción no lo hice con impuestos, y entonces a la hora de hacer el balance del proyecto pues tenía 16% menos de lo que debería de tener porque se me había olvidado calcular los impuestos, como creo que a muchos nos pasa. Entonces mi entrada al mundo de la fiscalización de las artes, porque es eso, ¿no? Las artes, como cualquier otra profesión, están fiscalizadas como cualquier otra actividad económica, y pues también fue a tropezones y a ir aprendiendo despacito de la mano de nuestra contadora, de mi socio, que es empresario, ir entendiendo, desmenuzando. No lo entiendo al 100%, creo que nadie, creo que ni los contadores entienden el tema de los impuestos y el SAT y las declaraciones al 100%, porque además los van cambiando, pero por lo menos tengo ya creo que un entendimiento general que me permite ejercer mi profesión, ¿no? Me permite hacer un presupuesto, hacer un balance de taquilla, calcular un pago, decirle a un prestador de servicios cuánto le voy a pagar y cómo le voy a pagar, o sea, tomar ciertas decisiones, pero sí es un bonito puente como a la adultez, y no nada más a la adultez como persona, sino también como empresa. El momento en donde ya te asumes como empresa, y eso tiene muchas responsabilidades fiscales, que viene acompañado de muchas responsabilidades fiscales. O sea, de entrada, creo que todos tenemos que entender que es nuestra responsabilidad pagar impuestos, ni modo. A nadie le gusta, a nadie le gusta, y a todos nos duele, porque la realidad es que vemos poco nuestros impuestos reflejados en nuestra vida, no los vemos reflejados de manera inmediata. Es típico esto de yo pago impuestos y mi calle tiene baches, yo pago impuestos, pero no llevo a mis hijos a una escuela pública, yo pago impuestos, pero cuando mando a mis trabajadores al IMSS, sé que el trato que van a recibir no es el idóneo. Entonces creo que hay ese como desagrado de que nuestros impuestos no se ven reflejados, pero creo que sí se ven reflejados. O sea, creo que pues al final el país no deja de ser una empresa que necesita fondos para caminar, para hacer todo. Y eso es responsabilidad pues de todos. Entonces sí es algo que nos pesa, pero creo que es algo que tenemos que entender. Y por otro lado, creo que está el mito de que si te das de alta, Hacienda te va a venir a perseguir a tu casa. Y sí, o sea, sí hay una fiscalización y una procuración pues por eso se llama Procuraduría Fiscal. O sea, sí hay toda una institución y mucha gente que lo que se dedica es a dar seguimiento a que pagues tus impuestos, seas persona física o moral. Pero tampoco es que al darte de alta es abrir la puerta al SAT a que venga a revisar tus cajones. Si haces las cosas bien, no tienes por qué recibir citatorios ni revisiones. Y creo que por el otro lado, pues también hay como prejuicio de que si le pago al SAT voy a ganar menos, ¿no? Como que parecería que estar todavía en la informalidad donde nos pagan en efectivo es mejor que vía
la fiscalización. Y la verdad es que para quien es pesado es más para el que paga, porque casi siempre el que paga te paga masiva, tu monto masiva, y el empleador de alguna manera o al que le estás prestando servicio cubre el IVA. Mucha gente saca de onda con las famosas retenciones porque creen que esa retención es algo que la empresa se queda, y no, la empresa esa retención la guarda y la entrega al SAT después. Porque no sé si saben, pero las personas morales, o sea, las empresas, el SAT es más fácil que localice a una empresa que una persona física, ¿no? Que a una persona como tú, como yo. Entonces, nos obliga a las empresas a ayudarles en su tarea. Entonces, le decimos, el SAT nos dice, tú, empresa, para que yo te tome como válido este CFDI, esta factura o este recibo que le estás pagando a una persona, le tienes que retener una parte de sus impuestos, porque yo no voy a ir a buscar a la persona, pero sí sé dónde buscarte a ti. Entonces, tú me vas a pagar una parte de los impuestos de la gente que contratas por si esas personas no me pagan. Entonces, por eso las empresas retenemos ISR y retenemos IVA y se lo pagamos a nombre de las personas que contratamos al SAT. Entonces, creo que ese es uno de los grandes mitos, que la retención no se le queda a la empresa o el empleador o el productor o el museo o quien sea que te esté contratando. Solamente lo guardamos para entregarlo en tu nombre al fisco. No podemos vivir en la ignorancia y en una como confianza tal vez demasiado ingenua. Creo que hay que entender lo mínimo para por lo menos saber si el servicio que nos está dando un contador pues es el correcto y el pertinente. Ha habido varias historias, al menos en el gremio de teatro, de artistas con unos problemas fiscales enormes, porque pues tenían un contador en el que confiaban ciegamente y no se hacían cargo de nada, y resulta que el contador no pagaba nada de los impuestos o no los calculaba o lo que fuera. No sé cuál es el caso a detalle. Entonces sí, sin duda, tenemos que entender al menos un poquito para saber cómo nos van a contratar, cómo nos van a pagar, cuánto le debo al SAT, por qué le debo al SAT, cómo hago mi declaración anual, y de ahí hasta poder hacer tal vez tus propios CFDIs, los comprobantes fiscales, que no es nada difícil, te metes a la página del SAT y ahí los emites solo. Entonces sí, me parece importantísimo que todos los artistas y gestores culturales tengan una embarradita, aunque sea, de lo que es la administración y la contabilidad. En el mundo del teatro hay dos grandes temas, bueno, son muchos temas, pero hay dos principales temas en torno a los impuestos y la actividad teatral. Una es el ISEP. El ISEP es el impuesto sobre espectáculos públicos. Hay en la ley del IVA, me parece, se establece que donde no se paga IVA, el IVA es federal, el IVA es de todo el país. Donde no se paga IVA, se puede pagar un impuesto local. Entonces, como los boletos de teatro no tienen IVA, entonces los estados tienen la facultad de poner un impuesto sobre el espectáculo público que cada estado decide, incluso a veces hasta cada municipio, dependiendo. En el caso de la Ciudad de México es el 8%. Entonces, al momento en el que el boleto de teatro no tiene IVA, tiene ISEP. ¿Ok? Entonces, eso se va al gobierno de la Ciudad de México. Ahora, ese ISEP es un problema, porque ese ISEP es el 8% sobre la taquilla bruta. ¿Qué es la taquilla bruta? Los ingresos tal como entran. Si tú vendiste 100 boletos, lo que suman tus 100 boletos. Sin embargo, el ISEP no contempla si tú esos 100 boletos los estás vendiendo para recuperar tu inversión o si ya son utilidad como otros impuestos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ISR, si gano en obra de teatro, pues pago ISR, pero si apenas estoy recuperando mi inversión, no pago ISR. Y el ISEP es un poco cruel porque las taquillas muchas veces apenas si nos alcanzan para cubrir los gastos. Entonces, en el momento en el que de ahí nos quitan el 8%, pues nos están disminuyendo la posibilidad de recuperar nuestras inversiones. Y en ese sentido, existía hasta hace un par de años, hasta el 2020, ¿en qué año estamos? De 2020, existía un subsidio al impuesto sobre espectáculos públicos para la actividad teatral. Era un rollo tramitarlo y es una historia muy larga,
pero ese subsidio por ahora no existe. Lo perdimos en diciembre de 2020. Sé que el Colegio de Productores y varias otras instancias y grupos artísticos están empujando para que se vuelva a instaurar, y yo sí fui muchas veces beneficiaria de ese subsidio, que el subsidio es no pagué el 8%, pagas un poquitito nada más. Entonces eso he gozado del subsidio del ISEP, que es una maravilla, porque entonces tu taquilla pues tienes un 8% más para poder cubrir lo que te gastaste haciendo esa función o esa producción. Entonces, ese es el gran tema uno. Y el otro gran tema es el EFIARTES, obviamente. Y el EFIARTES es un poco como la panacea de la producción artística, porque el presupuesto es bastante amplio. Y en nuestro país, muchas de las convocatorias que existen para artistas y gestores tienen presupuestos bastante reducidos, que nos limitan a hacer proyectos más chiquitos o de menos impacto, o no nos alcanza para la difusión, o tenemos que pagarle poquito a todo mundo, entonces nos orilla un poco a una falta de profesionalización de nuestro quehacer. Y el EFIARTES te permite trabajar, no puedo decir holgado porque no alcanza, pero con un poquito más de profesionalismo y con un poquito más de, pues sí, de material para trabajar. Yo he tenido la fortuna de estudiar a fondo el EFIARTES, aplicar muchas veces y salir beneficiada muchas veces. Y eso ha generado que, por ejemplo, mi empresa ha tenido en su haber, tiene en su haber, por ejemplo, un repertorio de unas 12 obras que inicialmente se produjeron con EFIARTES, y ahora ya seguimos dándoles vida de manera independiente al EFIARTES, pero la gasolina del arranque fue gracias al estímulo fiscal. La operación del estímulo fiscal es bastante compleja, porque en realidad el EFIARTES parece que lo gana el proyecto y la empresa productora, pero en realidad es un beneficio que se le da al contribuyente aportante. El contribuyente aportante es una empresa de la iniciativa privada, la marca que ustedes quieran, con hay ciertos requisitos que tiene que cumplir. Ellos son los que reciben el estímulo fiscal para que den dinero a un proyecto a cambio de un crédito fiscal. Es un poco compleja como el ecosistema del EFIARTES, pero entonces Patitos SADCB recibe el estímulo fiscal, que es realmente una autorización. El SAT le dice, tú puedes darle 2 millones a la obra de teatro El Lago de los Cisnes, porque te gustan mucho los patitos, entonces le das tus 2 millones al Lago de los Cisnes, y esos 2 millones ya no me los debes de ISR. Yo te perdono tus 2 millones en tu siguiente pago de ISR. Más o menos funciona así, y yo he tenido la fortuna de ser beneficiaria de este estímulo como empresa productora. Es gracias a este estímulo que hemos podido ofrecer muchísimas mejores condiciones de trabajo para nuestros colaboradores, artistas, escenógrafos, actores, actrices. Entonces sí, el EFIARTES es un poco el hilo negro de la producción artística, al menos hoy día, que es el de las pocas convocatorias y de los pocos fondos, por llamarle de alguna manera, que permiten crear teatro, danza, exposiciones, música, discos, de una manera más profesional. Un poco a raíz del EFIARTES, pero no nada más. Es muy, muy, muy raro, al menos, por ejemplo, en mi experiencia, que si no estás dado de alta en el SAT y no puedes emitir comprobantes fiscales, te podamos contratar, porque ya todo nuestro quehacer está en régimen fiscal. Entonces, cualquier cosa que se salga de ahí, cualquier persona que no pueda cobrar a su nombre, su sueldo, es un problema para la empresa. Nos pasa muchísimo esto de, bueno, le puedes pagar a mi prima, pero resulta que la prima está de alta como que tiene un restaurante. Entonces, yo como le pago a la prima una función de teatro que no se puede justificar, la prima no hace teatro. Entonces es importantísimo, porque ya pocas empresas productoras profesionales van a contratar, al menos en cuestión de teatro, van a contratar a un actor o una actriz o a un creador que no esté dado de alta en el SAT. Sin duda alguna es un paso a la profesionalización que tienen que casi que mientras están estudiando hacer el proceso, para que tan pronto egresen puedan ya ser contratados de manera formal y profesional. Y entonces tu actividad económica reflejará un poco tu actividad profesional. Y más o menos en los porcentajes que tú establezcas, puedes deducir tus gastos. Porque entonces yo no puedo deducir
Si soy persona física con actividad empresarial y digo que hago teatro y cocina, yo no voy a poder deducir tal vez un gasto que indique que mi labor sería, yo qué sé, carpintería, ¿no? No voy a poder deducir tal vez una compra de ferretería. Estoy hablando un poco al aire, pero lo que nos dejan deducir tiene que estar relacionado a nuestra actividad profesional. Ahora es muy importante esto. ¿Qué es la deducción? ¿Por qué hablamos tanto de deducción? Y eso nos lleva al IVA. El IVA es muy fácil. Cuando tú vas al súper, pagas tu ticket del súper y ahí estás pagando X cantidad de IVA. Y cuando a ti te pagan, te están pagando con X cantidad de IVA. Al final del mes, el contador va a revisar qué IVA es mayor. Si el IVA que pagaste es mayor al que te pagaron, entonces se supone que el SAT te debe. Y ahí dicen que pues uno lo puede ir a reclamar. Yo creo que esa es una leyenda urbana, pero no dicen que sí te lo regresan. Pero en cambio, si tú cobraste con más IVA del que pagaste, entonces tú le debes al SAT esa diferencia de IVA. Eso quiere decir que se traslada, es como se acostumbra a decirlo. Entonces, si yo quiero decir, yo tengo este IVA y me pagaron con este IVA, pero esto tiene que tener relación con mi actividad profesional. Al menos si estás dado de alta, como hay muchas maneras, hay muchos regímenes que yo no domino, pero como prestador de servicios o como persona física de actividad empresarial. Entonces, sí, más o menos ahí es como un quién tiene más y quién tiene menos y cuánto me debes y cuánto te pago. Es lo mismo, pero de una manera muy compleja que poca gente puede entender en castellano. Constituir una persona moral ya es otro proceso, porque de entrada tienes que tener un acta constitutiva donde se especifica quiénes son los socios de esa persona moral, o sea, de esa empresa. Una persona moral es una empresa. Puede no haber socios, puede ser solo un socio de alguna manera. Entonces tienes que tener un acta constitutiva donde establece a quién pertenece esa empresa. Y esa empresa puede ser una SASB, puede ser una SC, puede ser una AC, puede ser hay unas complejísimas que no sé a qué se dedican, que hacen SDRL, DCB. Todas esas siglas indican más o menos cómo está formada la empresa. Por ejemplo, SASB, para quien no lo sepa, es Sociedad Anónima de Capital Variable. AC es Asociación Civil. Y cada una de estas modalidades tiene a su cargo distintas responsabilidades fiscales. Por ejemplo, una SADCB, es la gran diferencia, es que si a la SADCB le sobra dinero, tiene utilidad, los socios se pueden llevar esa utilidad. Una AC, si tiene utilidad, la utilidad se tiene que reinvertir en la propia AC, los socios no pueden sacar la utilidad. Eso es muy a grandes rasgos la diferencia entre una SA y una AC. Entonces, pero ya implica constituir una empresa, ya vas a existir de otra manera y tienes otras responsabilidades fiscales. También al cobrar, por ejemplo, una persona moral, a una persona moral casi nunca se le retiene. Sí hay algunos casos de retenciones por ahí que no conozco bien porque no son al menos los que nos tocan a la parte de teatro, pero una persona moral siempre le tiene que retener a una persona física, por ejemplo. Entonces, sí hay mucha diferencia ahí. Las ventajas de constituirse como persona moral para artistas y teatreros y gestores es que hay muchas convocatorias a las que es mucho más fácil acceder como empresa que como persona física. En el caso específico del EFIARTES, las personas físicas que piden el EFIARTES, si yo soy esa persona y yo pido el EFIARTES a mi nombre, yo no puedo cobrar del estímulo fiscal, porque yo no me puedo facturar a mí misma. ¿Okay? Entonces, si yo, Jimena Saltiel, pido un EFIARTES, aunque yo sea la todóloga de mi proyecto y yo dirijo, escribo, actúo y hasta pinto las paredes, no puedo cobrar del dinero del estímulo. Siendo una persona moral, la empresa, puede pedir el estímulo fiscal y me puede pagar a mí como un proveedor de servicios. Entonces, en ese caso, si quieren aplicar al EFIARTES, les recomiendo que se den de alta. El proceso es largo e implica un abogado y un notario y gastos notariales, pero se dan de alta como empresa y ya tienen una persona moral con la que aplicar al EFIARTES y a otras convocatorias que también lo demandan. También si trabajan con iniciativa privada, si buscan patrocinios o hacen colaboraciones, activaciones, cualquier cosa que vayan a querer trabajar con una persona, con una empresa,
seguramente esa empresa se va a sentir más cómoda contratando a otra empresa que una persona física. Entonces tiene bastantes beneficios estar dado de alta como empresa. Yo creo que les recomendaría tomar un pequeño curso, no estaría mal, una introducción a la administración y a la contabilidad, como curso de principiantes. Siento que eso, de hecho, debería el SAT de dárselo a todo el mundo. Y otro es tener un contador de confianza. Y no nada más tener una relación con el contador de me emites este recibo y ya pagué esto, sino realmente sentarse con esa persona, con ese contador o contadora, a revisar qué es la actividad que van a realizar, cuánto van a estar cobrando, cuánto van a estar pagando, para que entonces la contadora o contador contigo pueda construir la mejor estrategia fiscal para tu desarrollo profesional. Entonces, sin duda, un curso básico y un contador de confianza que te tenga la paciencia para explicarte qué está haciendo y cómo lo vamos a hacer.